de orar, quiero rogarles en el amor del Señor que le prestemos mucha atención a la secuencia del mensaje. Es un mensaje que tiene un fundamento doctrinal muy importante, por no decirlo el más importante de nuestra vida en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que no se distraiga, que trate de mantener la atención. No sé cuánto tiempo me tome explicárselos, pero quiero que el Espíritu Santo en esta mañana me ayude a mí y les ayude a ustedes a entenderlo, a fin de que quede impregnado en nuestros corazones y que podamos verdaderamente ser llenos de la palabra y salgamos renovados, capacitados y llenos del conocimiento de la palabra del Señor. Es vital que usted preste atención y que podamos todos sacarle provecho al mensaje de hoy. También les recomiendo, hermanos, este mensaje es publicado por el internet, por el WhatsApp, por el Facebook, por el YouTube, y si usted tiene contactos, compártalos, ya que algunos no hacemos una labor evangelística física, hagámosla por internet por lo menos. Así la palabra de Dios se difunde y puede llegar a más almas para que puedan ser salvas. Amén. Ahora sí, vamos a orar, amados. Póngase en comunión con el Señor. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, oramos en el bendito nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya y enseñe conforme al plan que tú tengas en esta mañana con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones y en nuestros hermanos y en aquellas personas, amigos que nos ven a través del internet, para que tu presencia, Señor, sea una realidad en cada uno de ellos. Padre, te pedimos perdón, porque ciertamente solamente tú eres santo. Porque si decimos que no hemos pecado, a ti te hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso, Señor, venimos a ti sabiendo que tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios misericordioso y perdonador. Amén. Y abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 29. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? ¿Ya lo encontraron? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine y yo bautizaba con agua. Amén. Pueden sentarse, mis amados.
Amados, conocemos por la Escritura, muchos la han estudiado a profundidad y otros la han escuchado someramente, pero conocemos que desde la antigüedad Dios siempre, amados, siempre Dios estableció formas de cómo limpiar, de cómo purificar, de cómo quitar el pecado de su pueblo. La bondad de Dios es tal como todo buen padre, toda buena madre, que cuando su hijo se ensucia, lo coge y lo mete en la bañera para limpiarlo, para que él ande limpio. No solamente eso, sino que lo lava y después que lo lava lo vuelve a vestir con vestiduras limpias y lo perfuma inclusive. Hagamos una gráfica mental de lo que es Dios limpiando, purificando, transformando la vida del hombre. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, quiero que me sigan por un minuto, amados. Dice desde el verso 29, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin derecho traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar y quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le quitará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Miren, amados, imagínese usted todas las tardes a la hora del sacrificio, los hombres que habían pecado tenían que traer un becerro, un cordero, un macho cabrío, y si era muy pobre, unas tórtolas, unos palominos. Y estos animales tenían que ser degollados en el altar. El hombre tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y el sacerdote lo degollaba, y en un lavacro tomaban la sangre. Y esa sangre el sacerdote la tocaba y la rociaba 7 veces en el altar. Y las tinajas que habían recogido la vertían sobre el altar de bronce, sobre las cortinas y sobre todo, imagínense ustedes, amados, el drama. Imagínense ustedes el olor a sangre, lo desagradable de la muerte del animal y toda una masacre realmente que estaba hecha o diseñada especialmente para que el hombre pudiera saber que la ira de Dios
es terrible ante el pecado que él había cometido. Eso era una muerte vicaria, o sea, una muerte reemplazante, una muerte que reemplazaba al pecador, y el pecador era declarado perdonado. Y yo formulo hoy una pregunta. Si un hombre cometiera un pecado, matare a alguien, o cometiera un delito, o le robare a alguien, o cometiera adulterio, o hiciera cualquier vileza, ¿ustedes creen que bastaría diciendo, lo siento, perdón, no lo volveré a hacer? ¿Ustedes creen que eso alcanza para justificar, para lavar, para limpiar, para quedar exento? O sea, no hubieran cárceles para empezar, porque los hombres dijeran, perdón, ya mañana no lo vuelvo a hacer. Pero, amados, esto estaba ocurriendo. Imagínese usted el costo del sacrificio. Para un hombre campesino, como eran la mayoría de las personas en esta época, que vivían de la pesca o del trabajo del campo, alimentar un becerro un año, porque el animal tenía que ser de un año de edad, maduro, el más gordo, el más hermoso, el que más valía, el más dócil, el más limpio, sin defectos, sin mancha, no tenía que ser ni cojo, ni tener sarna, ni ningún grano, no podía tener ninguna tacha. Ese animal tenía que traérselo al altar a degollarse. Calcule usted el costo de un becerro en términos o en tiempos actuales. ¿Cuánto costaría un corderito de estos? Creo yo que debería de estar entre 100 o 120 dólares, si no son 150 dólares. O sea, 150 dólares echados a un altar, degollados, consumidos, y todos los días la ofrenda se convertía en humo. El olor a carne asada era tremendo. Todos lo olían porque el tabernáculo estaba en el centro de las tribus y era un olor permanente a parrillada, sin poder comer ni un poquito de la parrillada. Solo lo digo así, parafraseando, para que ustedes comprendan que había un olor primero a sangre, después un olor a carne y después a cacho quemado, porque ya cuando la carne se quema sale un humo negro y ya no es agradable, sino que es desagradable. Y eso tipifica lo que es el pecado y el costo del pecado. El pecado trae ruina. El pecado termina con las familias, con la unidad, con la vida eclesiástica, la vida espiritual. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos pone bajo la ira de Dios. El pecado nos vuelve enemigos de Dios. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es algo especial. Cuando venía el que traía la ofrenda al sacrificio, tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal para que simbolizara, como si dijera: yo soy el que tengo que ser degollado, yo soy el que tengo que ser exsanguinado, yo soy el que tengo que ser quemado. Y el sacerdote tenía que coger las patas, los intestinos, el excremento y todo,
y quemarlo fuera del campamento, porque no podía quedar contaminado el campamento con el pecado. Por eso cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, fue llevado fuera de Jerusalén para que allí fuera sacrificado. Amados, usted vea y analice el costo diario del pecado, si lo vemos simbólicamente, de lo que costaría en la actualidad si usted tuviera todavía que degollar un cordero de su manada todos los días, porque todos los días pecamos. Sea grande o chico el pecado, pecado es. Y tenía que ser llevado al altar del sacrificio. Imagínese el sacerdote en medio del tabernáculo como cual camal, con sangre, con olores especiales, porque la sangre, amados, cuando ya es bastante, tiene un olor especial. Es un olor que inspira muerte. Cuando usted ve ya mucha sangre, hay personas que no lo resisten, ven una gota de sangre y se desmayan, se desvanecen, se ponen lívidos, pálidos, sudorosos. Imagínense la sangre borboteando de las yugulares del animal. Usted imagínese ese cuadro, ese drama tremendo de lo que representa el horror del pecado. Y allí estaba, amados, Dios desde siempre solucionando el problema. Dice el libro de Éxodo: pasaré en medio de ustedes y veré la sangre, y por ella pasaré por alto el pecado. O sea, sin derramamiento de sangre es imposible la redención de los pecados. Entonces, visto esto, quiero que ahora veamos otra faceta del pecado, o del trabajo que Dios toma para quitarnos de nosotros la podredumbre del pecado. Ya Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que es una frase que está impregnada en muchos, pero es solo frase, porque el verdadero contenido, si lo tuviéramos de verdad en nuestro corazón, nuestra actitud fuera diferente. Imagínese, usted no puede venir y presentarse delante de Dios como usted quiere. El hombre no podía entrar desprevenido, tenía que entrar con suma reverencia a la casa de Dios. Tenía que entrar en una actitud de sumisión, en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de congoja, como cuando usted siente la partida de alguien muy importante que ha fallecido. Su alma está verdaderamente afligida. Esa era la actitud y debe de ser la actitud del hombre cuando reconoce su pecado delante de Dios, porque el oferente tenía que poner las manos sobre el animal y declarar su pecado. Entonces imagínese usted entrando por allí, por la puerta de cada uno de nosotros, a declarar el pecado en el altar, pidiendo la misericordia, pidiendo el perdón. Imagínense, amados, la sangre de los machos cabríos, la sangre de la tórtola, la sangre del becerro, animales inocentes, amados, pero dicen que el cordero, amado, es un animal que llora cuando ve el cuchillo, sabe que le van a matar. Sus ojitos contemplan a quien lo va a sacrificar y él enmudece. Una figura tipológica de lo que es Cristo Jesús cuando fue a la cruz. Y el que está allí, amados,
percibe el olor a muerte, percibe el horror del pecado, percibe la sangre que borbotea. Y es que, como diríamos hace unos 2 servicios, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan: el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, no tiene parte conmigo. Y la carne, amados, yo me estaba haciendo una reflexión de por qué el animal tenía que ser degollado. ¿Se ha dado cuenta usted que la Escritura dice que en la sangre está la vida de todo ser vivo, de toda carne, ¿no? En toda carne, en su sangre está la vida. Y la carne, amados, tiene que ser comida sin sangre para que no haga un efecto que no sea bueno en nosotros. En el Antiguo Testamento eso era condenado y era equivalente a muerte. Hoy hay gente que le gusta consumir la sangre, pero eso es cosa de que no viene al caso. No es que eso lo va a matar ni que lo va a llevar al infierno, sino que tenemos que darnos cuenta qué es lo que comemos. Y está en cada uno comerlo o no. Eso no quiero entrar en esa polémica. Lo que quiero hoy connotar es lo que Dios ha hecho siempre para sacar al hombre del pecado. Establece una ley. La ley contemplaba de que si el hombre había pecado, tenía que traerlo. Y todos los días era un matadero, amados. Si la columna de humo era tanta, hermanos, que podemos decir que toda la finanza de una nación se hacía humo, como hoy se hace humo cuando el pecado enseñorea en nosotros. Todo se hace humo. Dice que quemaban todo, que no se podía aprovechar nada porque era tipología del pecado. Nadie podía coger un pedacito de carne, por más de que le viniera a carne asada, no se podía consumir de eso porque era una ofrenda para Jehová. Ahora, vayamos al libro de Génesis, mis amados. En Génesis vemos Génesis 22:7. Vemos una figura de Jesucristo y dice así en el verso 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Observen ustedes, mis amados, Isaac era un jovencito que probablemente hubiera podido resistirse a su padre a ser atado. Pero Isaac, una figura de Cristo Jesús, obediente hasta la muerte. La promesa profética que Abraham pronuncia era de que Dios se proveerá de un cordero.
Y a pesar de que Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, lo ató a su hijo, compuso la leña, llevó el fuego y alzó su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Una obediencia tremenda, una figura del Dios Padre con el Dios Hijo. En el Antiguo Testamento eran los hombres los que tenían que proveerse del cordero. Cada uno buscaba su ovejita, su cordero, su becerro, que lo había alimentado, que lo tenía allí, que era lo más gordito que tenía. Imagínense la cantidad de borregos que tenía que tener un pecador. Y usted podrá decir, ay sí, pero los pecadores, pero yo le digo, no se admire que somos todos pecadores. Tendríamos que tener millares de corderos listos en línea para que todos los días degollar uno. Por eso decía, todo se hacía humo. Todo el trabajo, el esfuerzo se hacía humo por causa del pecado. El pecado es lo que empobrece una nación. El pecado es lo que empobrece un hogar, una familia. El pecado no deja nada para consumir, porque todo se consume en el fuego. Ahora bien, amados, aquí vemos esta figura, aquí está Isaac, como la ofrenda que Abraham estaba poniendo, pero dice que vino un ángel y le dijo, no alces la mano contra tu hijo. Y dice que cuando Abraham se volteó, estaba un cordero enlazado en un zarzal, y allí estuvo el cordero, Dios proveyendo. Por eso es que cuando vemos lo que Juan el Bautista dice, podemos ver, amados, que ya no necesitamos millares de carneros, de corderos, de becerros, de machos cabríos, de sangre y de grosura de animales, sino que un solo cordero viene para quitar el pecado del mundo. Por eso es que cuando logramos entender bien esto en el corazón, no en la mente, podemos discernir realmente el costo de nuestra salvación. Imagínense usted, si la sangre de un animal lograba la paz con Dios, ¿qué maravillas no hará la sangre del Hijo amado por usted y por mí? ¿Cuánta aceptación tenemos por medio de la sangre de Cristo, amados? Si con la sangre de un macho cabrío los hombres podían ser declarados inocentes, ¿cuánto más ahora, amados, que tenemos una sangre pura de un cordero sin mancha, sin defecto, de alguien que vino provisto realmente del mismo cielo, proporcionado por Dios? Usted, ni yo, ni nadie podría poner un animal que pudiera decir, con esto basta, Señor, ya aquí te doy un cordero. ¿Usted cree que bastaría todo el pilo de pecado que habremos tenido con un animal y borrarlo, borrar todo y estar en paz con Dios? ¿Alcanzaría verdaderamente eso a justificarnos? Sería algo que diríamos, bueno, ya la cuenta está saldada, Señor, aquí te traje un hato de borregos. ¿Alcanzaría eso a justificar nuestro pecado, nuestra falta? Por eso es que la Biblia es clara, amados, diciéndonos que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfectos. Usted dirá, bueno, ya soy perfecto. O sea, lo que trata de decir es que todo defecto que tiene su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar,
su forma de tratar, su forma de proceder, Dios lo justifica con la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido declarados inocentes por medio de Cristo Jesús, amado. La sangre de Cristo, amado, tiene que haber sido una masacre, tal cual como las lavacaras que recogían la sangre del cordero y el sacerdote tenía que rociarlas, echarlas sobre el altar de bronce, sobre el altar de oro, sobre las cortinas del tabernáculo. Todo estaba manchado de sangre. Cualquiera que dijera, pero aquí han matado. Y sí que había muerte. Es que la muerte es una tipología, es la paga del pecado. Entonces, cuando Cristo Jesús fue a la cruz, amados, se cumplió todo lo que la ley establecía. La diferencia es que ni usted ni yo hemos sido puestos en la cruz, sino que otro llevó el castigo de nuestro pecado. Otro tomó, otro que fue llevado fuera del campamento, amados. Imagínese usted, a pesar de que el sacrificio era acepto, a pesar de que era olor grato delante de Dios, sin embargo, Jesús dice: ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué? Él dijo: Eloí, lama sabactani, que significa: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? A pesar de que Él era un sacrificio perfecto, por cuanto el pecado de nosotros estaba en Él, Dios viró la cara y dice que lo sujetó para que el sacrificio fuera consumado, amados. Él mismo, horas antes, estuvo orando y diciendo: Señor, si es posible que pases de mí esta copa. La copa es una simbología de este trago amargo que pasó por Él. Si es posible, si no, sea como tú has dicho, como es tu voluntad, Señor. O sea, oró con reverencia. Dice que oró de tal forma que Dios tuvo que mandar ángeles para confortarlo, para animarlo, porque estaba realmente entristecido hasta la muerte. El costo de nuestra salvación, amados, costó más que un simple carnero. Usted ha escuchado cómo se habla, dice, se busca un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es lo que representa hacerle pagar la culpa a un inocente por el culpable. Cristo es nuestro chivo expiatorio. Él paga nuestras culpas para que nosotros podamos ser declarados inocentes. De tal manera que el mensaje desde el cielo es que la Escritura manifiesta, como dice cuando nace el Señor Jesús, amado, dice que los ángeles decían: paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios, la paz de Dios, amado, es la que Él hace para que seamos reconciliados con Él mismo, amado, por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que usted encuentra paz. Por eso es que un alma que no ha tomado a bien considerar lo que Cristo Jesús ha hecho por él, no tiene paz, amado. Usted puede conocer lo que dice la Escritura, pero si usted no ha recibido correctamente en su corazón lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces usted
no está reconciliado con Dios. Y su corazón vive en aflicción, su corazón vive afligido, angustiado, con problemas que les son imposibles, amados. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede traer paz al corazón del hombre se llama Jesucristo. Es por medio de Cristo, amados, que usted recibe la paz. Es allí en que su alma se reposa, es allí que usted puede decir: oh Dios, verdaderamente siento que mucho peso ha salido de mí, han salido toneladas de peso del pecado. ¿Cómo será de importante, amado, todo esto, que a pesar de que Jesús se sintió solo en la cruz, Él finalmente declara una victoria y dice: consumado es, pagado es, tetelestai. Tetelestai era una expresión de los pintores que decía: está pintado ya el cuadro, está terminada la obra, está pagado. Y la obra, amados, era esa. Porque la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz que podemos ser salvos. Es por medio de la fe, amados, que tenemos paz para con Dios. Es cuando recibimos con todo nuestro corazón tal ofrenda dada por nosotros, amado. Imagínese usted, amados, lo más hermoso que había en el cielo, lo más obediente que había en el cielo, lo más limpio que había en el cielo, lo más valioso que había en el cielo. Cristo Jesús dado como ofrenda por usted y por mí, para satisfacer la demanda del Padre. Porque sin derramamiento de sangre era imposible, es imposible el perdón de los pecados. No había nada, amados, que se podía haber hecho para que podamos nosotros ser aceptados por Dios. Nada, pero nada que pudiéramos haber hecho nosotros hubiera justificado nuestras faltas delante de Dios. Por eso es que Él mismo se ha provisto de un cordero. Ese cordero es Cristo Jesús, amado. Aunque el mensaje es conmovedor, amados, el propósito es que el Espíritu Santo termine de hacer la obra en nuestros corazones, para que veamos realmente el costo de nuestra salvación y el costo del pecado, y quién es el que ha pagado la culpa del pecado. Porque nada quedará sin ser pagado, amado. Ningún pecado quedará sin ser pagado. Dios mismo se ha encargado de pagarlo, para que usted y yo no seamos acusados un día en el tribunal de Cristo, sino que digamos: yo soy uno de los salvados tuyos, Señor. Busca mi nombre en el libro de la vida, Señor. Busca mi nombre. Allí debe de estar, Señor. Un día te confesé delante de los hombres y creí que tú hiciste una obra para salvarme, que tú entregaste tu vida y derramaste tu sangre para que se cumpliera la palabra. Amados, tenemos tanto que agradecer. Por eso es que les decía, el hombre no puede entrar y pretender tener comunión con Dios así porque sí. Lo primero que debía ocurrir era
ser perdonado, reconciliado. Lo segundo es vivir consagrado. Y de allí viene la comunión con Dios. Son 3 pasos que no pueden ser alterados. Si no hay reconciliación, no puede haber consagración, y si no hay consagración, no puede haber comunión. Son 3 pasos importantísimos que tienen que cumplirse para que podamos nosotros tener una comunión íntima con Dios. Amén. Póngase de pie, mi amado. Oh, bendito Dios, Señor. Padre, te adoramos en la hermosura de tu santidad y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente tú eres bueno. ¿Cómo podíamos, Señor, nosotros pagar nuestras culpas? No había, Señor, ninguna forma que pudiéramos nosotros haber hecho para poder alcanzar la paz contigo. Cristo es nuestra paz, Señor. Él y solamente Él. Por Él y para Él, Señor, son todas las cosas. A ti sea la alabanza, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Tú te proveíste de un cordero, Señor. El Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, creemos firmemente que tu palabra toda es verdad, Señor. Que ella redarguya nuestros corazones, que ella alumbre nuestro conocimiento, que ella inspire, Señor, y que nos dé un espíritu, Señor, de gratitud y de adoración delante de ti. Queremos estar reconciliados, queremos estar consagrados, queremos tener comunión contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.